Ella creyó que podría usarme para pagar la hipoteca de sus padres y luego desaparecer, pero me callé, tendí una trampa y cuando intentó llorarle a mis padres, mi padre desenmascaró su estafa en un solo golpe. Yo, Anthony, 31 años, llevaba meses preparando los planes de nuestra boda, convencido de que se trataba de un proyecto en común. Pero lo que descubrí no era amor, sino un plan perfectamente calculado para vaciarme los bolsillos y desaparecer. Lo curioso es que no grité, no discutí, tampoco rompí nada. Simplemente sentí como una calma fría me recorría el cuerpo. Entendí al instante que aquello no era una relación que pudiera salvarse. Era un engaño. Y lo que quedaba por hacer no era discutir, sino demoler su teatro con precisión. Todo empezó una tarde cualquiera, un martes sin nada especial. Yo estaba en mi despacho revisando planos para un nuevo cliente mientras la casa permanecía en silencio, interrumpida solo por el murmullo de la televisión en la sala donde Samantha veía alguna comedia. De repente, la tableta, ese aparato que casi nunca usábamos y que normalmente estaba olvidado en el cargador, vibró sobre la encimera. Por instinto, giré la vista y vi la vista previa del mensaje sin necesidad de desbloquear nada. Era de Margaret. ¿Has conseguido que hable sobre la hipoteca? Me desconcerté. ¿Hipoteca? Hasta que recordé días antes Samantha me mencionó algo sobre la hipoteca de sus padres, pero yo no le di mucha importancia ya que no era una deuda mía. Y antes que pudiera pensarlo demasiado, vi aparecer otra burbuja en la pantalla, la respuesta de Samantha. Ahí fue donde todo se derrumbó. Al principio me invadió una rabia cegadora. Imaginé levantarme de golpe, entrar al salón y gritarle en la cara lo que acababa de leer. Pero en cuestión de segundos esa furia se transformó en otra cosa, una serenidad helada. Fue como si mi cuerpo hubiera decidido que no valía la pena gastar energía en discusiones. Ya no había relación que salvar, lo único que quedaba era exponer la verdad. Le tomé una foto al bloqueo de la pantalla y me la envié por correo. Después volví a dejar la tableta en su sitio, sin alterar nada, y caminé a la cocina a servirme un vaso de agua. Samantha levantó la vista y me dijo con su tono habitual. Cariño, estás muy callado, ¿pasa algo? Solo pensaba en un proyecto del trabajo, respondí tranquilo, con una naturalidad que hasta yo mismo me creí. Ella sonrió y volvió a su programa, completamente ajena a que acababa de firmar el final de todo. Mientras la observaba, empecé a recordar detalles que antes parecían insignificantes, los comentarios sobre lo mucho que sus padres sufrían con la hipoteca, las bromas de cómo había ganado la lotería conmigo, las insinuaciones sobre que en una pareja todo se comparte. En su momento lo pasé por alto. Ahora cada recuerdo era una pieza del rompecabezas que encajaba con lo que había leído. Cuando él pague la deuda, me voy. Al día siguiente, esperé a que saliera a trabajar en la galería. Apenas escuché el clic de la puerta al cerrarse, agarré la tableta y revisé sus mensajes de nuevo. Como aún estaba vinculada a su cuenta, tenía acceso a toda la conversación con Margaret. Y lo que encontré confirmó todo, meses de intercambio de mensajes como si fueran socias planeando una estafa. Margaret escribía cosas como: él gana buen dinero. Es estable. Justo lo que necesitabas. Ahora asegúrate de que se encargue de la hipoteca de la casa. A lo que Samantha respondía: no le gusta hablar de deudas que no son suyas. Dice que no es su problema. Y su madre le indicaba la estrategia. Hazlo su problema. Háblale del futuro, de la familia, del compromiso. Y si no funciona, llora. Los hombres odian vernos llorar. Era grotesco. Parecían estar escribiendo el guión de una película de estafadores, y yo aparecía en el papel del ingenuo. La frialdad con la que Margaret empujaba a su hija a usarme como un trampolín me revolvía el estómago. El siguiente mensaje fue aún peor. Samantha, ¿y qué pasa después de que él pague la hipoteca de ustedes? No parecerá extraño si lo dejo enseguida. Margaret, no, quédate al menos un año. Hazlo ver normal. Después di que no eres feliz, que no funcionó. Para ese entonces, la deuda estará saldada. Y serás libre. Se estaban repartiendo mi vida como si fuese un trozo de carne en la mesa. Programaban con calendario incluido cuánto tiempo duraría su teatro antes de que Samantha me dejara. Seguí desplazando la conversación y lo que encontré me golpeó como un puño en el estómago. Samantha, con tono de burla, presumía. Él paga absolutamente todo, la casa, el seguro del coche, las vacaciones. Mi sueldo es solo para mí. Es como tener rueditas de apoyo hasta que pueda estar libre. Esa frase me encendió de rabia porque, aunque dolía, era verdad. Yo había trabajado sin descanso para que ella viviera cómoda, y aún así se creía la vencedora. En ese instante decidí que, si ella estaba construyendo un plan para hundirme, yo levantaría una estructura aún más sólida para enterrarla con sus propias palabras. Empecé a guardar pruebas con la meticulosidad de un cirujano, capturas enviadas a mi correo, respaldos en la nube, copias en un pendrive. No dejaría ningún resquicio.
Cada frase, cada risa escrita en esa conversación se convirtió en un ladrillo más para el muro que levantaría contra ella. Para cuando Samantha regresó esa noche, con su falsa sonrisa y una bolsa de comida rápida en la mano, yo ya tenía su farsa archivada en 3 sitios distintos. Me besó en la mejilla, como si nada hubiese pasado. «Te traje tu favorito», dijo con un tono alegre y despreocupado. Yo respondí con una sonrisa igual de fingida. Mientras degustaba cada bocado, lo único que hacía era observar, cómo arqueaba las cejas al hablar, cómo curvaba los labios para sonar convincente, cómo intentaba parecer cariñosa. Ella creía que era la titiritera, cuando en realidad yo ya le había cortado los hilos. Al día siguiente acudí a mi abogado, David. Era un hombre de otra época, serio, de voz grave y rostro imperturbable. Vestía siempre el mismo traje gris, como si con eso quisiera dejar claro que él no se distraía con frivolidades. Le mostré las pruebas en la tableta y él las revisó con calma, sin apresurarse, dejando que el peso de cada palabra calara en su mente. Al terminar, me miró con una firmeza que me dio seguridad. Ella no tiene ningún derecho legal sobre lo tuyo. La casa es tuya. El negocio es tuyo. El único punto débil es si decides pagar esa hipoteca. Eso es lo que buscan. ¿Y si no la pago?, pregunté, conteniendo la rabia que me quemaba por dentro. Entonces se irá con lo puesto. Hizo una pausa, inclinándose hacia mí. Pero escucha, si quieres que esto termine limpio, no le digas aún que sabes la verdad. Déjala creer que aún tiene ventaja. Si la confrontas ahora, se hará la víctima. Llorará, se victimizará, te culpará de controlador. Y hasta podría arrastrar a su familia en la mentira. Hazla creer que sigue ganando. Solo entonces, cuando se sienta segura, le arrancas el suelo de golpe. Ese consejo se clavó en mí como un diseño perfecto. Yo, como arquitecto, entendía de estructuras. Nadie tira un edificio cuando apenas se están levantando los cimientos. Se espera a que todo esté erguido, sólido, para después detonar los puntos débiles y lograr que todo colapse en un instante. Salí de esa oficina más determinado que nunca. Aquella noche Samantha regresó hablando de colores para las invitaciones de la boda, de tipografías y flores. Yo asentí, fingí interés, incluso bromeé sobre las fuentes, y ella se recostó en mi hombro como si viviera en un mundo perfecto. Lo que no sabía era que cada movimiento suyo estaba siendo registrado en mi memoria como parte de un expediente invisible que yo preparaba con paciencia. Pasaron algunos días y decidí empezar con la primera fase del plan. Cocinábamos juntos. Yo removía una sartén mientras ella picaba verduras, y solté un suspiro lo bastante sonoro para que lo notara. «¿Qué ocurre?», me preguntó con esa voz empalagosa que usaba cuando quería manipular. «He estado pensando en la hipoteca de tus padres, en nosotros. No quiero que empecemos un matrimonio con ese peso». Pude sentir su emoción sin siquiera mirarla. Soltó el cuchillo, me tomó del brazo y dijo casi temblando: «¿De verdad pensaste en eso?». «Sí. No quiero que esa deuda nos persiga. Quiero que empecemos limpios, como un equipo». Las lágrimas le brotaron de inmediato. Se lanzó a mis brazos, diciendo que era el hombre más generoso que había conocido. Yo sabía lo que realmente pensaba, no en generosidad, sino en dinero. Cuando se apartó, corrió al pasillo con el móvil en la mano. Escuché cómo le decía a Margaret, eufórica: «Te dije que lo haría. No quiere que la hipoteca nos siga». Lo sabía. Sonreí mientras removía la sartén. Había mordido el anzuelo. Pero no me bastaba con eso. Quería que todo quedara expuesto frente a nuestras familias. Nada de pagos a escondidas, nada de margen para excusas. Yo quería que su teatro se derrumbara ante la vista de todos. Así que, cuando regresó con lágrimas de cocodrilo y una sonrisa que parecía grabada, solté la bomba final. «Si lo hago, no quiero simplemente transferir dinero. Quiero hacerlo oficial. Que sea un momento especial. Una cena con nuestras familias, donde te entregue el cheque en mano». La sonrisa que se le dibujó era grotesca, tan amplia que parecía a punto de desgarrarle el rostro. «Eso sería tan romántico», susurró, abrazándome con fuerza, convencida de que estaba a punto de asegurar la fortuna que creía merecer. Romántico, sí. Pero lo único que recibiría delante de todos no sería un cheque, sino la prueba impresa de cada palabra que había escrito con su propia mano. Esa noche pasó horas al teléfono, riendo, convencida de que había ganado. Y yo, en silencio, solo pensaba en el momento exacto en que el edificio de sus mentiras se vendría abajo de un solo golpe. Me encontraba sentado en la sala, en completo silencio, tomando nota de cada detalle y cada palabra que ella dejaba escapar. Cuanto más escuchaba, más evidente se volvía lo que tramaba. Durante la semana siguiente, me dediqué a preparar el escenario con la precisión de un cirujano. El primer paso fue llamar nuevamente a David, mi abogado.
Le expliqué lo que había descubierto y le comenté que Samantha estaba convencida de que yo estaba pagando la hipoteca. David solo respondió con un tono firme. Perfecto. Cuanto más lo crea, más fuerte será su caída. Con esa seguridad de respaldo, pasé a la siguiente jugada. Reservé un salón privado en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad, de esos donde los camareros recuerdan tu nombre, donde las sillas son tan sólidas que parecen más pesadas que un sofá. Samantha, por supuesto, pensó que todo había sido idea suya, una cena familiar para sellar la unión. Será perfecto, me decía, todos verán el hombre tan estable en el que me he apoyado. Lo decía convencida, como si ese espectáculo fuese la garantía de que su plan marchaba bien. Mientras ella sonreía, ilusionada con la idea de impresionar a sus padres, yo organizaba discretamente otro movimiento, contraté a unos mudanceros para que recogieran todas sus pertenencias de mi casa la misma noche de la cena. David había confirmado que ella no figuraba en el contrato de arrendamiento ni en la escritura, lo que me dejaba total libertad legal para sacarla de allí. Cada objeto suyo sería documentado, fotografiado, embalado con cuidado y entregado directamente en la casa de Robert y Margaret, sus padres. Desde los zapatos hasta el último abrigo olvidado en el armario, nada quedaría bajo mi techo. Al mismo tiempo, cambié los códigos de acceso del sistema de seguridad. La huella digital de Samantha desapareció de la cerradura inteligente, el control remoto del garaje quedó inservible, y cuando la cena terminara, ella ya no tendría cómo entrar. No lo sospechaba en absoluto, estaba convencida de que su victoria estaba cerca. De repente, comenzó a mostrarse más cariñosa, preparando cenas que jamás había cocinado antes, riendo exageradamente con mis bromas y adoptando una actitud de prometida perfecta. Su actuación era tan evidente que en otro momento me habría parecido insultante, pero yo sabía que no era más que un recurso desesperado, así que la dejé seguir con su teatro. Yo, mientras tanto, asentía, le sonreía y jugaba mi papel. La verdadera estrategia se desarrollaba detrás de todo eso. La víspera de la cena, la encontré sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, revisando vestidos en su teléfono. Me mostró varias opciones, nerviosa. No sé qué ponerme mañana, es una noche tan especial, dijo. Ve con el azul, siempre te ves increíble con él, le respondí. Ella sonrió, ilusionada, y me llamó Dulce. Yo le devolví una sonrisa, aunque en mi interior sabía la verdad, dulzura no había ninguna, lo que había era estrategia. Porque al día siguiente, con ese mismo vestido azul, recibiría exactamente lo que pedía, pero de una forma que nunca imaginó. Cuando llegó la noche, entré al restaurante como si se tratara de una reunión donde la victoria ya estaba asegurada. El salón privado tenía una mesa redonda, manteles blancos y luces tenues que creaban el ambiente perfecto. Samantha estaba radiante, y Margaret, su madre, mostraba esa sonrisa engreída como si hubiera cerrado un trato millonario. Robert, su padre, lucía contento, aunque con esa confusión que siempre lo acompañaba. Mis propios padres, por su parte, estaban orgullosos y felices, creyendo que esa noche consolidaría la unión de las familias. Y, en cierto modo, sí sería una noche de unión, pero no del modo que Samantha esperaba. Después de los aperitivos, ella me apretó la mano con fuerza, nerviosa. Aún no puedo creer que estés haciendo esto, susurró con la voz temblorosa, como si estuviera a punto de recibir un regalo monumental. Te lo mereces, le respondí con calma. Y lo decía en serio, merecía todo lo que iba a suceder. Cuando retiraron el plato principal, me levanté con la copa en la mano. El salón quedó en silencio, todas las miradas fijas en mí. Antes que nada, gracias a todos por estar aquí esta noche. Quise hacer algo especial para Samantha, una manera de recordar nuestro camino juntos, dije con voz firme, como quien repite un discurso ensayado una y otra vez. Samantha llevó las manos a la boca, conmovida. Margaret se inclinó hacia ella y le murmuró algo con una sonrisa orgullosa. Mi madre me devolvió una mirada llena de ternura. En ese instante, el camarero apagó las luces y la pantalla del salón se encendió. Una melodía suave de piano acompañaba las primeras imágenes, fotografías nuestras en la playa, una selfie en Chicago, el momento en que ella presumía el anillo. Todo parecía una película romántica. Samantha estaba emocionada, sus ojos brillaban. Margaret incluso se limpió una lágrima. 2 minutos después, cuando la sala estaba sumida en esa atmósfera de felicidad, la pantalla se apagó de golpe. La música cesó. De pronto, apareció un mensaje en letras grandes con fecha y hora. Todavía no. Lo está evitando. Pero no te preocupes, lo conseguiré antes de la boda. En cuanto termine de pagar, me marcho. El silencio fue absoluto, tan profundo que podía escucharse el sonido de los cubiertos dejándose sobre los platos. Samantha se quedó inmóvil, con la sonrisa petrificada. El rostro de Margaret perdió todo color. Mi padre se inclinó hacia adelante, tratando de procesar lo que veía.
La siguiente diapositiva mostró los mensajes de Margaret aconsejando a su hija. No seas agresiva. Hazlo por tu futuro. Llora si es necesario, él cederá. Después, aparecieron las respuestas de Samantha. Está tan distraído con la boda. Es el momento perfecto. Y luego, una a una, fueron apareciendo todas las pruebas. Mensajes en los que se jactaba de que yo pagaba todo, de lo fácil que era manipularme, del plan para quedarse solo un año y después desaparecer. Cada revelación golpeaba más fuerte que la anterior. El rostro de Robert pasó de la confusión a la vergüenza absoluta al comprender lo que realmente ocurría. Mi madre murmuró un Dios mío, incrédula, mientras mi padre permanecía serio, como si analizara cada palabra como cláusulas de un contrato a punto de anularse. Samantha, desesperada, se levantó a medias, tratando de alcanzar el control. Anthony, apágalo. No es justo, esto es privado. Pero yo lo aparté con calma y le respondí con voz firme. No, Samantha. Esto no es privado. Esto es la verdad. La primera que intentó reaccionar fue la madre de Samantha. Se inclinó hacia adelante, con la voz entrecortada, y trató de intervenir diciendo que todo estaba fuera de contexto. Sin embargo, la pantalla no tuvo compasión, la siguiente diapositiva apareció de inmediato, interrumpiéndola sin darle espacio a inventar excusas. En letras grandes y claras se leían sus propias palabras: no te sientas mal. Siéntete inteligente. Esto no se trata de su futuro, sino del tuyo. Al ver aquello, el rostro de Margaret perdió todo color, como si la sangre la hubiese abandonado por completo. Cerró la boca y se hundió en su asiento, incapaz de articular más. Las diapositivas continuaron su secuencia hasta llegar al mensaje que desató todo: en cuanto él termine de pagar, me voy. Esa frase, tan simple pero tan devastadora, se quedó flotando en el aire como una sentencia. Después, la pantalla se oscureció y las luces de la sala se encendieron de golpe, devolviendo a todos a la realidad. La atmósfera era sofocante. Nadie se movía. Todas las miradas, como si fueran agujas, estaban clavadas en Samantha. Ella permanecía petrificada, con la respiración entrecortada y los ojos enrojecidos. Su maquillaje se había convertido en un rastro oscuro que le marcaba la piel, mientras las lágrimas no dejaban de correr. Yo aproveché ese silencio absoluto, dejé mi copa sobre la mesa y hablé con una calma calculada. Esto no era una boda, dije, con voz firme y serena. Esto era una estafa, muy bien organizada, lo reconozco. Pero no lo suficiente para salirse con la suya. El rostro de Samantha se quebró y de inmediato estalló en llanto. No, no es lo que parece. Puedo explicarlo, sollozaba desesperada. Levanté la mano, cortando sus palabras. Ya lo explicaste. Tus mensajes lo hicieron por ti. Cada palabra estaba allí, en la pantalla, con tu voz y tus intenciones. El padre de Samantha, Robert, giró lentamente hacia su esposa. Su rostro se tensó y sus ojos reflejaban una mezcla de decepción y furia contenida. Margaret, ¿qué fue lo que hiciste?, preguntó, con un tono que retumbó en la sala. Ella intentó responder, pero solo abrió la boca sin que saliera sonido alguno. Era evidente que había perdido cualquier defensa. En ese instante, volví la mirada hacia mis padres. Respiré hondo y dije: lamento mucho que hayan tenido que presenciar algo así, pero necesitaba que supieran la verdad. Samantha y su madre no planeaban un matrimonio, lo que realmente tramaban era un cobro, un beneficio económico a costa mía. Luego giré de nuevo hacia Samantha. Su cuerpo temblaba mientras las lágrimas se mezclaban con el rímel. El compromiso terminó. Nosotros terminamos. Lo único que te llevas hoy es la certeza de que tu juego quedó expuesto. Hice una seña al camarero, quien recogió el equipo, enrolló la pantalla y devolvió la normalidad al lugar. Mis padres se levantaron junto conmigo, y la tensión se volvió aún más densa. Fue entonces cuando Samantha, desesperada, extendió la mano hacia mí. Anthony, por favor. No me hagas esto, gimió con voz quebrada. Me aparté un paso, con determinación. No, Samantha. Tú me lo hiciste a mí. Me intentaste reducir a una billetera con piernas, al banco personal de tu familia. Creíste que habías encontrado a alguien demasiado noble, demasiado ciego o demasiado débil para darse cuenta. Pero estabas equivocada. Con un simple gesto indiqué a mis padres que era momento de irnos. Caminamos hacia la salida, dejando atrás a una Samantha colapsada en su silla, a Margaret paralizada con la vista perdida en la mesa y a Robert con el rostro enterrado en sus manos. Justo cuando la puerta se cerraba detrás de nosotros, su voz quebrada resonó en el salón. Él lo arruinó todo. Y sí, lo había arruinado. Pero no de la forma en la que ella imaginaba. El verdadero derrumbe empezó antes incluso de que llegara a casa. Durante todo el camino, mi teléfono no dejó de vibrar. Llamadas perdidas, mensajes desesperados, correos de voz encadenados uno tras otro.
Al principio eran súplicas, cargadas de lágrimas. Anthony, por favor, no lo tomes así. Fue un malentendido. No sabes toda la historia. Pero pronto el tono cambió. Hacia el quinto mensaje, su desesperación dio paso a la furia. ¿Cómo pudiste humillarme así delante de mis padres? ¿Tienes idea de lo que hiciste? Yo permanecí imperturbable. No respondí. Apenas escuchaba unos segundos de cada grabación antes de borrarlas. Cuando finalmente llegué a casa, la escena era clara, la mudanza ya había ocurrido. Cada una de sus pertenencias había sido empacada y enviada a la casa de sus padres. Su ropa, sus cajas de maquillaje, los trabajos de la escuela de arte que tanto presumía, todo estaba fuera. Mientras nosotros cenábamos en el restaurante, un cerrajero había cambiado las cerraduras. Yo mismo ya había eliminado sus códigos de acceso al garaje y al sistema de seguridad. Ella aún no lo sabía, pero cuando intentara volver, se encontraría con un portazo invisible, no le quedaba nada allí. Al día siguiente, mi correo parecía atacado por un spam sin fin. 30 correos de Samantha durante la noche, unos suplicantes, otros llenos de amenazas, algunos acusándome de haber destruido su futuro. Resultaba grotesco. Esa mujer que se creía con derecho a mi dinero se desmoronaba por completo cuando la máquina de efectivo dejó de funcionar. Alrededor del mediodía estaba en mi oficina, concentrado en los planos de un proyecto, cuando mi recepcionista llamó, nerviosa. Señor, hay una situación en el vestíbulo, creo que debería venir. Salí y allí estaba ella, Samantha. Con el rímel deshecho, el cabello enredado, caminando como un animal enjaulado frente al escritorio, como si aún tuviera algún poder en mi espacio. Cuando me vio, se lanzó hacia mí con la voz alzada, lo suficientemente fuerte como para que medio edificio escuchara. No puedes hacerme esto. Me avergonzaste frente a todos. Me debes la oportunidad de explicarme. Levanté la mano, firme. Samantha, este es mi lugar de trabajo. Y lo que estás haciendo ahora es montar un espectáculo. Ella chasqueó la lengua, furiosa. ¿De verdad crees que eres tan listo? Mostrando esos mensajes como si fueran pruebas. Fue mi madre la que me presionó. Tú sabes que yo sí te amaba. Detrás de ella, mis dos jefes de proyecto miraban asombrados desde la puerta. La recepcionista permanecía paralizada, sin saber si llamar a seguridad. Yo, sin embargo, mantuve el mismo tono sereno. No eran las palabras de tu madre. Eras tú. Cada mensaje estaba fechado, con tus propias palabras. No hay excusa ni alguien más a quien culpar. Samantha apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Estás destruyendo todo lo que construimos. Esbocé una sonrisa amarga. ¿Construimos? No construimos nada. Yo construí mi vida, mi hogar, mi futuro. Tú solo entraste y lo decoraste. Por un instante creí que iba a golpearme, pero en lugar de eso volvió a derrumbarse y se dejó caer en una silla, sollozando. No lo entiendes, mis padres están furiosos conmigo, casi no me hablan. No tengo a dónde ir. Ese es tu problema, respondí con frialdad. Y para que quede claro, no puedes estar aquí. Si no sales por tu cuenta, seguridad lo hará por ti. Y si regresas, solicitaré una orden de restricción. Eso la hizo reaccionar. Se puso de pie de golpe, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa por la rabia. Te vas a arrepentir, Anthony. Crees que eres perfecto, pero terminarás solo. Nadie te amará como yo. La miré directamente a los ojos y contesté, perfecto. Con un golpe violento, cerró las puertas de cristal, haciendo saltar a mi recepcionista de la impresión. Yo me limité a volver al mostrador y recordarle. Si ella vuelve a aparecer, llama primero a seguridad. No hizo falta explicar más. A esas alturas, todo el personal ya había oído lo sucedido. Algunos trataban de ocultar las sonrisas, pero yo lo noté. No me molestó en absoluto, prefería que me vieran actuar con calma antes que dejar espacio a rumores. Esa misma noche llegaron más mensajes. Esta vez intentaba cambiar de estrategia. Anthony. Por favor, aún podemos arreglarlo. Lo de la hipoteca fue idea de mi madre, no mía. Yo solo estaba confundida. 5 minutos después, un nuevo mensaje. Si no me llamas, iré a la casa de tus padres. Ellos me adoran. Harán que me escuches. Me dio risa de verdad cuando escuché esa parte. Samantha pensaba, ingenuamente, que mis propios padres, los mismos que habían presenciado en silencio como sus mensajes aparecían proyectados en una pantalla gigante, iban a ponerse de su lado. Esa ilusión solo mostraba lo desconectada de la realidad que estaba. En cuanto recibí el mensaje de voz donde anunciaba que planeaba presentarse en casa de mis padres, llamé a mi padre para advertirle. Guardó silencio unos segundos, y con ese tono calmado que lo caracteriza, me respondió. Déjala venir. Conozco bien esa voz, su aparente tranquilidad no es más que la antesala de un golpe certero.
Si quería jugar su última carta con mis padres, que lo intentara, yo ya no iba a detenerla. Lo que ignoraba era que mi padre llevaba 40 años demoliendo planos mal diseñados y que ella estaba a punto de estrellarse contra un muro que no podría mover. Para mí ya no era mi prometida. Ni siquiera era un problema real. Se había convertido en una molestia ruidosa, una distracción a punto de desaparecer por el desagüe. El sábado llegué media hora antes a la casa de mis padres. Mi madre caminaba nerviosa de un lado a otro en la cocina, inquieta por lo que estaba por suceder. Mi padre, en cambio, permanecía en su estudio, con la serenidad de siempre, bebiendo café mientras hojeaba planos como si aquel día no tuviera nada de especial. Ese es él, alguien que nunca gasta su energía en vano y solo actúa cuando realmente importa. El timbre sonó puntual. Mi madre abrió la puerta y apareció Samantha. Los ojos enrojecidos, la voz temblorosa, lágrimas que parecían ensayadas frente al espejo durante el camino. Perdón por presentarme así, murmuró entre sollozos fingidos, pero Anthony no quiere hablar conmigo. Está tirando todo por la borda por un malentendido. Les suplico que me escuchen. Salí del pasillo con los brazos cruzados. ¿Malentendido? Tú misma lo escribiste, en cuanto pague la hipoteca, me voy. Eso no fue un error tipográfico. Se sobresaltó al verme allí. Anthony, por favor. No era yo, fue mi madre quien me presionó. Yo no quise hacerlo, tú sabes que te amo. Mi padre se unió en ese momento, firme, con las manos en los bolsillos y la mirada serena, aunque con un filo inconfundible en la voz. No, Samantha. El amor no lleva etiquetas de precio ni depende de una hipoteca. Lo que escribiste no fue amor, fue un plan. Ella intentó quebrarse. Estaba asustada. Él la interrumpió de inmediato. La gente asustada no elabora planes de estafa. Tú y tu madre se pasaban instrucciones como si fuera un negocio. Mi hijo no era tu prometido, era tu objetivo. El silencio se volvió pesado. Samantha quedó atrapada entre el pánico y la rabia. Entonces, como si todo estuviera cronometrado, sonó un nuevo golpe en la puerta. Mi madre murmuró. Perfecto, lo que faltaba. Eran sus padres. Robert entró primero, intentando mantener la compostura aunque ya sudaba. Detrás venía Margaret, con un gesto forzado de falsa preocupación. Robert fue el primero en hablar. Perdonen que irrumpamos así, pero nuestra hija está destrozada. Creo que Anthony reaccionó de manera exagerada. Todo se trató de un malentendido. La carcajada de mi padre fue seca, como un látigo. ¿Exagerada? Robert, vi los mensajes de tu hija proyectados en una pantalla de 3 metros. No hablaba de amor, sino de plazos y cobros. Eso no es un malentendido, es fraude. Margaret trató de intervenir rápido. No fue fraude. Ella estaba abrumada con el inicio del matrimonio mientras nosotros pasábamos por problemas. Yo le di malos consejos, lo admito, pero fue por amor hacia ella. La corté de inmediato con un tono firme. No intentes justificarlo. Tus mensajes también aparecieron en esa pantalla. No eran consejos, eran instrucciones calculadas. El rostro de Margaret se tornó rojo de vergüenza, pero no dijo nada más. Robert, en un último intento de recuperar control, alzó la voz. Un momento. Mi padre dio un paso hacia adelante, bajando el tono hasta volverlo más amenazante. No, espera tú. Ya hablé con el abogado de mi hijo, David. ¿Sabes cómo llaman cuando varias personas conspiran para obtener dinero bajo engaños? Conspiración para cometer fraude. Y cuando los investigadores se ponen a trabajar, revisan todo, cuentas bancarias, registros de llamadas, transferencias. Analizan hasta el último centímetro de las finanzas. Robert palideció. Se quedó mudo, tragando en seco sin poder articular palabra. Mi padre continuó sin perder la calma. Dime, Robert, ¿qué tan seguro estás de que tus cuentas resistirán un escrutinio así? ¿Qué tan limpias se verán cuando empiecen a revisar cada detalle? Toda su fachada se derrumbó en segundos. Apenas pudo balbucear que no hacía falta llegar tan lejos. Mi padre retrocedió con tranquilidad. Es demasiado tarde. Ustedes trajeron esto a nuestra casa. Creyeron que mi hijo era un ingenuo del que podían aprovecharse, pero olvidaron quién lo crió. Samantha, desesperada, giró hacia mí. Anthony, no les creas. Todo esto se malinterpretó. Yo estaba confundida, pero podemos superar esto. Yo la miré con una media sonrisa, los brazos aún cruzados, dejando claro que no había marcha atrás. Trabaja en superarlo, Samantha. No estabas confundida, estabas cegada por la avaricia. No buscabas construir una vida a mi lado, lo único que querías era que yo me hiciera cargo de la hipoteca de la casa de tus padres. No eras una prometida planeando un futuro, sino alguien que ejecutaba un fraude en equipo con tu madre. Y yo no salgo con delincuentes. Sus lágrimas se transformaron en llanto descontrolado, con sollozos entrecortados que resonaban en la sala.
En medio de esa escena, la voz firme de mi padre cortó el aire. Viniste aquí buscando compasión. No la vas a encontrar. El compromiso está roto. La relación terminó. Y si tú o tus padres intentan volver a contactar a Anthony, pediremos una orden de restricción. Esa es tu realidad ahora. Mi madre cruzó los brazos y, con frialdad, sentenció. Salgan todos de esta casa, ahora. En un instante todo terminó. Los vi retirarse cabizbajos, murmurando entre ellos antes incluso de llegar a la entrada. Alcancé a escuchar a Robert reprochándole a Margaret, y a ella devolviéndole la culpa entre gritos. Mientras tanto, Samantha lloraba como si su mundo se hubiera derrumbado. La puerta se cerró detrás de ellos y el silencio reinó. Mi padre se giró hacia mí, sereno, y con solo una mirada confirmó que el trabajo estaba hecho. Asentí. Demolición completa. Y no era una exageración, había sido limpio, quirúrgico, sin dejar nada en pie. La reacción no tardó en llegar. Para el domingo por la tarde, la noticia ya corría por la familia extendida de Samantha. Un amigo mío que trabajaba en la misma galería que ella me escribió. Hermano, hoy llegó como un huracán. Llorando, gritando, diciendo que le arruinaste la vida. Al parecer había intentado convencer a su jefe de darle un adelanto de salario porque no tenía dónde vivir. Obviamente le dijeron que no. Sus pertenencias estaban apiladas en cajas frente a la casa de sus padres, tal como yo lo había planeado. Lo mejor fue descubrir que Robert se negó a meter esas cajas dentro de la casa. Le dijo de frente que ya no pensaba financiar más sus dramas. La escena fue de película, Samantha, de pie en la entrada de la casa familiar, gritando contra sus propios padres, mientras varios vecinos observaban desde detrás de las cortinas. Al día siguiente mi madre me actualizó la situación. Se están devorando entre ellos. Robert culpa a Margaret de todo, ella le grita de vuelta, y Samantha insiste en que tú la enmarcaste. Pero nadie le cree. Perfecto. Era exactamente lo que buscaba. El golpe más fuerte llegó cuando Robert finalmente cortó el vínculo con ella. No era tonto. Sabía que, si algún investigador revisaba sus finanzas, él sería el más comprometido. Así que su solución fue simple, quemar el puente. Le dijo a Samantha que estaba sola. Nada de pagarle el coche, ni tarjetas, ni dinero de rescate. Fue entonces cuando comenzaron los mensajes. No a mí, porque la tenía bloqueada en todos lados. Empezó a escribirle a mis amigos. Uno de ellos me reenvió lo que ella le había mandado. ¿Puedes decirle a Anthony que haré lo que sea si me perdona? Le pagaré algún día, lo juro. Me reí al leerlo. ¿Con qué pensaba pagarme? Apenas sobrevivía con un empleo a medio tiempo en la galería. Ni siquiera podía cubrir sus propios gastos sin mi apoyo. Mientras tanto, mi vida había encontrado la paz. Despertaba en una casa limpia y silenciosa. Sin falsas lágrimas, sin dramas, sin comentarios pasivo-agresivos sobre trabajar en equipo. Solo yo, mi trabajo y el silencio. Y ese silencio valía más que cualquier disculpa que pudiera inventar. En cambio, Samantha comenzó a caer en picada. En pocas semanas ya estaba de sofá en sofá, dependiendo de amigos que pronto se cansaban de su llanto y de sus intentos de culparme por todo. Al intentar regresar con sus padres, Robert la detuvo en seco. Según supe, lanzó las cajas al garaje y le ordenó que resolviera su vida sola. Margaret tampoco estaba mejor. Todo el enojo de Robert se volcó sobre ella. El matrimonio, ya agrietado, terminó por derrumbarse. Mi madre me contó que una vez los escuchó pelear en la entrada, Robert gritándole a Margaret. Convirtieron a nuestra hija en una ladrona. Y Margaret devolviendo el reproche con un grito. Tú debías cubrirme a mí. Un espectáculo deplorable. Y Samantha, siempre en el centro del caos. Yo no tuve que mover un solo dedo. Ellos mismos se destruyeron. Una noche, sentado en el porche trasero, recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi buen juicio contesté. La voz quebrada de Samantha se filtró a través de la línea. Anthony, por favor. No entiendes lo que hiciste. Mi papá no me habla, mi mamá me culpa de todo. No tengo nada. Te necesito. La dejé hablar un momento, escuchar sus palabras atropelladas, desesperadas, hasta que la interrumpí. Samantha, apostaste todo a que yo sería ingenuo. Perdiste. Y ese no es mi problema. Colgué. Bloqueé el número. Punto final. A la mañana siguiente estaba en mi oficina, con un café en mano, diseñando para un nuevo cliente. Mi asistente entró sonriendo. Se te ve más ligero últimamente. Porque lo estoy, respondí. Y era cierto. Ya no había cargas muertas ni sanguijuelas arrastrándose detrás de mí. Solo mi vida, mi trabajo y un camino despejado hacia adelante. De Samantha me llegó, tiempo después, un último rumor. Seguía atrapada en dobles turnos en la galería, malviviendo en un apartamento deteriorado al otro lado de la ciudad.
El lugar no era más que 4 paredes con humedad y un alquiler que apenas lograba cubrir. No había prometido que la sostuviera, tampoco respaldo económico, ni un padre dispuesto a pagarle sus caprichos. Todo lo que alguna vez creyó seguro, sus padres, su estatus, la comodidad de manipular a otros, se había evaporado. La misma hipoteca que pretendía que yo asumiera seguía ahí, atormentando a Robert y a Margaret, una deuda que nunca desapareció y que con el tiempo se convirtió en símbolo del desastre familiar. Ella no solo me perdió a mí, perdió cualquier atisbo de control sobre su vida. Su plan se desplomó como un castillo de naipes, la confianza de su familia quedó pulverizada, y esa línea de crédito infinita con la que siempre jugó se cerró de golpe. Todo se vino abajo porque pensó que podía engañar a alguien que llevaba ventaja desde el primer día. Samantha se convenció de que era la mente maestra, pero en realidad me entregó cada prueba para derrumbar su esquema con mis propias manos. Con los meses, la consecuencia fue aún más cruda. Ya no eran solo los vecinos quienes cuchicheaban al verla llorar en la entrada de su casa, ahora era su propia familia extendida la que la trataba como una carga. Me contaron que en una reunión familiar, algunos primos se negaron siquiera a saludarla, murmurando que la había arruinado a todos. Ese fue su nuevo lugar en el mundo, la culpable de la ruina, la oveja negra que nadie quería cerca. Yo, en cambio, encontré algo muy distinto. Las mañanas se volvieron claras, libres de tensión. Me levantaba sin el peso de falsas discusiones, sin la sombra de alguien calculando a mi lado cuánto podía sacar de mí. Redescubrí la paz en lo más sencillo, un café caliente en silencio, el sonido de mis propios pasos en una casa que, por fin, sentía realmente mía. La demolición no solo había sido completa. Fue tan profunda que convirtió todo lo que ella intentó manipular en un recordatorio de lo que nunca más permitiré en mi vida. Ya no se trataba únicamente de haber cerrado un capítulo con Samantha, se trataba de haber recuperado mi espacio, mi dignidad y mi futuro. Ella quedó atrapada en sus cenizas, mientras yo, desde ese mismo terreno arrasado, comencé a levantar algo genuino, sin máscaras ni cargas ajenas.